Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Borja y quiero compartirles parte de mis historias con Dios y parte de mis procesos en estas últimas temporadas. No soy una experta, pero quiero traer estos temas a la mesa y crear un espacio donde podemos crecer juntos. Entonces, el tema de esta semana es los miedos. Y para esto vamos a volver un poco a la infancia. Y claro, cuando yo era niña, yo creía que era una niña muy valiente y que no tenía miedos, o al menos no miedos convencionales, no sé, como a la oscuridad, roedores, bichitos, serpientes, o es lo que yo pensaba, pero miedos siempre han estado ahí. Tenía miedo a las alturas, tengo miedo hasta ahora de los juegos mecánicos, Playland Park y esas cosas. Pero la cosa es que yo creía que valentía era sinónimo de no tener miedo. Entonces crecí muchos años de mi vida evadiendo miedos y no dándome cuenta de que estaban por ahí. Entonces quiero hacer la diferencia en estas dos cosas, como hay los miedos que nos protegen de no hacernos daño y cuando estos miedos crecen de una manera irracional hace que no podamos disfrutar esta vida y que no podamos disfrutar el presente y muchas de las veces que no podamos tomar decisiones. Y es ahí en donde me quiero centrar. Pienso que muchas veces no sabemos qué miedos tenemos, no los hemos puesto nombre y para mí empezó este proceso como que realmente de ser consciente de cuáles son mis miedos, de qué cosas, de qué formas estoy viviendo con esto. Fue como hace 2 años cuando empecé terapia intencionalmente y ha sido un proceso muy lindo porque aparte de permitirme conocerme, me ha permitido conocer a Dios muchísimo más profundo y poder entender realmente cuáles son sus verdades desde otro lugar con Él en estas áreas. Entonces, hace un par de meses empecé a leer un libro porque tenía preguntas. Es como, ok, sí, entonces la vida se trata de que va a haber miedo siempre, de que el temor siempre va a estar ahí. Y conocí algunos, no sé, como miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo al compromiso, miedo a la oscuridad, miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a la incertidumbre, no sé, como que eso entendía. Entonces dije, ¿y qué vamos a hacer con los miedos? Entonces, ¿cómo los manejamos? Empecé a leer este libro que trataba de eso, sobre los miedos, desde una parte psicológica. Y me enganché tanto con el libro que era como que, quiero más, quiero entender más, quiero poder resolver esta pregunta de qué hacemos entonces con los miedos. Y a medida que empezaba a leer el libro, solo más cosas y más cosas iban saliendo y podía entender como algunas otras cosas más que eso, que yo pensaba que en mi niñez no tenía miedo, me di cuenta que sí tenía miedo después de leer esto porque dije, así se ven los miedos. La cosa es que ya mi mente empezó a tener más conocimiento y con eso más preguntas y entonces la pregunta que terminaba al final es ¿y entonces qué hacemos con los miedos? Porque esa pregunta no estaba siendo resuelta. Recuerdo que hice una pausa a la lectura del libro y volví al Padre y fue como, papá, Dios, ¿qué es lo que tú tienes que decir sobre los miedos? Y fue tan loco, fue tan lindo porque él trajo un versículo a mi mente que está en Mateo 8:26. Y cuando leí este versículo mi mente solo hizo porque en serio estaba dándome la respuesta a lo que yo necesitaba. Entonces dice, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. Y era así como que, directamente a mi corazón. Y quiero contarles la historia completa para que puedan entender un poco más y vamos a hablar un poco más sobre esto. Entonces la historia completa está en Mateo 8 del 23 al 27 y dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar al lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Y me encantó porque
Yo siento que en la vida real, en la vida diaria, en este momento, muchas veces podemos ser como esos discípulos que estamos en esa barca y afuera solo hay una tormenta. Y en este caso, muchas veces adentro solo hay una tormenta y hay muchos pensamientos, y hay muchas dudas, y hay muchas preguntas, y parece que ya me estoy hundiendo. Y la pregunta que Jesús les hace es: ¿por qué tienen miedo? Y es la misma pregunta que yo les hago hoy: ¿por qué tienen miedo? Y esto va de la mano con qué vamos a hacer entonces con los miedos. Primero es entender, como para mí fue importante entender cuáles eran mis miedos y empezar a ponerles un nombre, saber con qué cosas estaba lidiando, porque esos miedos son los que me hacen moverme de cierta forma para terminar en el mismo lugar. Y después Jesús les dice: tienen tan poca fe. Entonces yo pienso que va de la mano los miedos que tenemos y en quién confiamos. Si confío en mí mismo, confío en otras personas, confío en situaciones, confío en cosas, yo no sé. Pero para mí este era como el recordatorio súper claro de que cuando tenemos miedos, en dónde estamos poniendo nuestra confianza. Y podemos conocerle a Dios muchos años, o puedes no conocerle de nada, pero lo que sí está 100% seguro es que Él nos conoce perfectamente. Él sabe cada uno de nuestros miedos, Él los conoce a todos, aún a los que yo no puedo nombrar aún. Él conoce todos los pensamientos que yo tengo. Realmente Él me formó. Entonces para Él no hay sorpresa en mis pensamientos, para Él no hay sorpresa en mis dudas, para Él no hay sorpresa en mis miedos. La cosa es yo, cómo voy a enfrentarme a esto. Entonces Él ya está ahí, Él está en la barca con nosotros. Yo pienso que hay circunstancias y circunstancias, pero en esta historia quiero enfocarme en esto. Ahí donde tú estás, ahí como sea que tú te sientas en este momento, Él está contigo. Lo conozcas de antes o apenas lo estés escuchando, Él está contigo. Y Él tiene el poder y la capacidad para calmar esta tormenta, para calmar tu mente, para calmar tus pensamientos, para calmar tus miedos. Entonces la cosa es: ¿estás dispuesto a poner tus miedos en Él y empezar a conocerle? Porque la pregunta que ellos hacen era: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Entonces es difícil confiar a alguien que no conocemos. Y yo invito a que, si esta es la primera vez que estás escuchando sobre Jesús, o si ya lo conoces, que sea algo intencional de generar una relación con Él, porque es ahí en donde vamos a aprender a confiarle nuestras dudas, nuestros temores, nuestros miedos. Y también es la otra parte, como la intencionalidad de: tengo la tendencia de querer controlar. Yo tengo, de nuevo, si valentía es sinónimo de no tener miedo, no me voy a permitir tener miedo, pero la cosa es que los estoy teniendo y estoy viviendo desde ese lugar. Entonces más bien como este estado de aprender a rendir y decir: sí, tengo miedo con esto, y entonces hay espacio para trabajar ahí, entonces hay espacio para crecer. Y pues los miedos no están mal, miedos siempre van a estar. En esta temporada de mi vida tengo estos miedos, de aquí en un tiempo voy a tener otros, pero Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y Él en serio conoce los miedos que voy a tener en el futuro, los miedos que he tenido en el pasado, y Él es el que puede calmar cada uno de estos miedos. Entonces hay la segunda parte sobre estos miedos, pero quiero que nos quedemos aquí y tengo como algunos puntos a tomar en cuenta en medio de esto. Número 1 es que es importante preguntarnos por qué tenemos miedo, a qué tenemos miedo y en quién confiamos. También voy a decir que parte del proceso para mí ha sido muy lindo poder tener gente con quien hablar de estas cosas, porque no se puede hablar con todos de esto, no todos tienen oídos para esto y está bien, pero es importante que podamos encontrar personas con las que sí podemos abrir nuestro corazón estos temas complicados y poder poner en palabras lo que nos está pasando para poder hacer algo al respecto. Y me encanta porque yo pienso que estamos creados para vivir en comunidad, para ayudarnos a crecer los unos a los otros. Entonces no está mal pedir ayuda, está bien.
y darse el permiso para empezar a vivir una vida diferente. Si ya hemos vivido con este miedo, me invento 10 años, ¿quieres vivir otros 10 años con estos miedos? Si tienes miedo al abandono, ¿quieres vivir otros 10 años con ese miedo? Si tienes miedo al compromiso, ¿quieres vivir otros 10 años con esto? Y la cosa es que normalmente esto se va a mover en todas nuestras áreas de la vida. Y yo, de nuevo, creo firmemente que estamos llamados a vivir una vida en libertad. Entonces, aunque el miedo no se va a ir, quiero aprender a confiar en ti, Jesús, que tú eres quien tiene la respuesta para este miedo que tengo. Y es lindo como Él en serio responde a cada una de las cosas, pero es en esa intimidad con Él que empezamos a disfrutar y a entender estas cosas. Y en parte es también esa comunión que tenemos con otras personas. Y yo les animo que busquen de Jesús, que Él en serio tiene las respuestas para todo, que busquen una comunidad que pueda ayudarles a crecer. Y también considero que es muy importante buscar terapia. Es como eso, si estoy teniendo problemas, déjense ayudar, que es para que estén mejor. Ese es el plan. Entonces, nada, esta es como la primera parte de abrir el tema sobre los miedos. Y cuéntenme si tienen miedos o cómo lidian con eso. Estaría interesante. Que tengan una hermosa semana. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Adiós.